¿Quién fue Bjorn Ragnarsson? Fue un legendario rey vikingo de Suecia que gobernó en algún momento del siglo VIII. Se considera el primer gobernante de la dinastía sueca conocida como Casa de Munso. Bjorn Ragnarsson, también conocido como Bjorn Brazo de Hierro o Ironside, nació en Dinamarca en el año 777 y murió en Suecia sobre la década del 860. Era hijo de Ragnar Lodbrok y Aslaug. Bjorn tenía 4 hermanos: Aivar el Desuesado, Bitserk, V y Sigurd Ojo de Serpiente, y 3 medio hermanos: Agnar, Erik y Fridleif. Otras fuentes citan que podía tener más hermanos y hermanastros. Tuvo 2 hijos, Refilf Hornsson, rey del mar, y Erik Hornsson, rey de los suecos. Historia. Al igual que su padre, Ragnar Lodbrok, Bjorn era un guerrero sin miedo y un gobernante feroz. Fue considerado un gran jefe vikingo, así como comandante naval, y saqueó muchos lugares en Francia, España, Italia, Inglaterra, Gales, incluyendo ciudades antiguas en el mar Mediterráneo y costas del norte de África. Siguiendo los pasos de su padre, Bjorn y su hermano Astein, que se supone que es uno de los hijos de Ragnar Lodbrok, asaltaron el norte de Francia. Profundamente impresionado con la conquista de París por Ragnar Lodbrok, deseaba lograr algo de igual importancia. Respecto a este punto he de decir que la manera de conquistar de Ragnar se basaba en secuestrar a gente muy pudiente de París y después pedir elevados pagos para su liberación y abandono de la ciudad, que después empleaba en mejorar su flota y armamento para futuras incursiones. Cuando terminaron, decidieron aventurarse a las tierras ricas del Mediterráneo, en lugar de regresar a su país natal. Escucharon que las tierras del sur y el mar Mediterráneo contenían las vastas riquezas del corazón cristiano. Merecía la pena ir a echarle un vistazo. Incursiones por el sur de Europa y norte de África. En el año 859 y 860, Bjorn y Astein encabezaron una gran expedición vikinga de 62 barcos y allanaron la costa española. Atacaron Galicia, las costas portuguesas, Sevilla, Algeciras, y atravesando el estrecho de Gibraltar, la flota de Bjorn cruzó a África y saqueó el estado marroquí de Necor. Después regresaron a la península ibérica, deteniéndose en las Islas Baleares y atacando Pamplona tras cruzar el río Ebro y capturar al rey de Navarra, García Íñiguez, y como su padre hizo anteriormente, pidieron un rescate por su liberación. Los vikingos liderados por Bjorn y Astein continuaron sus incursiones hasta el sur de Francia, donde pasaron el invierno antes de entrar en Italia, capturando la ciudad costera de Pisa, unos 300 años antes de que comenzaran a construir el famoso campanario. Mientras estaban en la ciudad de Pisa, Bjorn fue informado de que la ciudad de Roma, que era notoriamente rica, solo estaba a un corto trayecto hacia el interior y estaba a su alcance. Era un sueño que podía convertirse en realidad, teniendo en cuenta la enorme riqueza que podría ser saqueada desde el mismo corazón de la cristiandad. La gran ciudad de Roma era bien conocida por su riqueza, y esto era algo que él y su hermano no podían dejar pasar. Desafortunadamente para Bjorn, fue engañado en cuanto a la situación de Roma y realmente fueron enviados en la dirección opuesta a la ciudad bien defendida y preparada de Luni en otro lugar. Cuando llegaron a Luni, pensaron que habían llegado a las murallas de Roma y comenzaron a sitiar la ciudad. Sin embargo, en contraste con su éxito atacando la ciudad de Pisa, la ciudad de Luni demostró ser capaz de mantener a los vikingos bajo control y no dejarles atravesar sus paredes. El asedio vikingo parecía que iba a terminar convirtiéndose en un compromiso muy largo y arduo. Esto no iba a disuadir a Bjorn de encontrar una forma de entrar en las murallas de la ciudad. Fabricó un plan de engaño y envió un mensajero para informar al obispo de Luni que había muerto. Consistía en decirle que se había convertido al cristianismo en su lecho de muerte y deseaba recibir los sacramentos de los últimos ritos y ser enterrado en tierra consagrada dentro de la ciudad. El obispo de Luni no estaba dispuesto a negar a Bjorn un rito cristiano y un entierro, por lo que concedió permiso para que el cuerpo de Bjorn fuera traído, pero solo podía ser escoltado por los portadores y una pequeña guardia de honor. Una vez que Bjorn y su escolta fúnebre estaban dentro, dejó de fingir la muerte y saltó de su camilla. Él y su guardia de honor funeral comenzaron a luchar en su camino hacia las puertas de la ciudad. Una vez llegaron, las abrieron y dejaron que el esperado ejército vikingo entrara y saqueara la ciudad, poniendo fin al asedio. Satisfecho con sus victorias y su botín adquirido, Bjorn y su expedición vikinga comenzaron a regresar a casa. Pero cuando llegaron al estrecho de Gibraltar, encontraron a la armada sarracena de Al-Ándalus, España musulmana, que los esperaba.
En la batalla desesperada que siguió, Bjorn perdió 40 naves y la mayor parte de su botín, en gran medida debido a una forma de fuego griego lanzado de las catapultas sarracenas, un arma incendiaria que puede seguir quemándose incluso en la superficie del agua, que acabaron con 40 de los barcos de la flota vikinga. El resto de su flota logró escapar y regresar a Escandinavia, dejando a Bjorn con suficiente botín para vivir el resto de su vida como un hombre rico. Los celos de Ragnar Lothbrok de sus hijos y muerte. Bjorn y sus hermanos partieron de Suecia para conquistar Selandia y Reidgotaland, que comprende Jutlandia, Gotland, Åland y otras islas menores. Se asentaron en Legre como capital y designaron a Ivar el Desuesado como caudillo. Ragnar estaba celoso de sus hijos y puso a Eystein Beli como jarl de Suecia, asignándole la tarea de proteger el país de sus hijos. Eystein devastó la costa del Báltico mostrando su fuerza. Los hijos de Ragnar, Erik y Agnar navegaron hasta el lago Malaren y enviaron un mensaje al jarl Eystein solicitando que deseaban verle sometido a su caudillaje, manifestando que Erik deseaba también desposarse con la hija del jarl. Eystein contestó que debía consultarlo con el resto de caudillos suecos que finalmente se negaron a la oferta y ordenaron atacar a los hijos rebeldes. Los hijos de Ragnar fueron derrotados en la batalla, donde Agnar murió y Erik fue capturado. Eystein ofreció su hija a Erik por la muerte de Agnar, pero prefirió tras la humillante derrota escoger nada más que el día de su muerte. Erik pidió ser empalado sobre lanzas que lo ensalzasen encima de sus muertos y su deseo fue concedido. En Selandia, Aslaug y sus hijos Bjorn y Vitserk se enteraron de la desgracia mientras jugaban a Nefatafl, un juego de mesa del estilo ajedrez, y disgustados se dirigieron con una gran flota a Suecia. Aslaug, que se hizo llamar Ramdalin, encabezó la caballería arrasando la tierra y mató a Eystein en una gran batalla. Ragnar no estaba contento con sus hijos que habían tomado venganza sin contar con su ayuda, y decidió conquistar Inglaterra con solo 2 barcos. Ragnar cayó víctima de su arrogancia y fue capturado y ejecutado por el rey Ela. Los relatos nos dicen que fue arrojado a un pozo de serpientes mientras el rey Ela se burlaba de las hazañas de Ragnar. Bjorn, nuevo rey de Suecia y venganza por la muerte de Ragnar Lothbrok. Después de derrotar a Eystein Beli, Bjorn se convirtió en el rey de Suecia y él y sus hermanos atacaron el reino de Northumbria para vengar a su padre. Sin embargo, estos esfuerzos fueron en vano y las fuerzas del rey Ela lograron vencer a las fuerzas vikingas. Ivar, el hermano mayor, conocido también como sabio gobernante en la historia de los vikingos, dijo a sus hermanos que sabía desde el principio que este sería el destino de Ragnar y que le pediría al rey Ela su reconciliación. Como resultado, el rey le dio un terreno a Ivar en el que construyó la ciudad de York. A través de los años, fortaleció su posición entre los ingleses y cuando lo consideró apropiado llamó a sus hermanos para atacar de nuevo el reino de Northumbria. Unidos por algunos ingleses reunidos por Ivar, las fuerzas vikingas atacaron Northumbria y en el 865, el Gran Ejército Hiten, también conocido como el Gran Ejército Vikingo, fue formado por bandas descoordinadas de vikingos nórdicos que vinieron de Dinamarca, Noruega y Suecia. Ellos fueron conducidos por los hijos de Ragnar, Ivar el Desuesado, Alfdan, y Ove, junto con el jefe Dane Guthrum, que devastaron y conquistaron gran parte de Inglaterra a finales del siglo IX. A diferencia de la mayoría de incursiones escandinavas de la época, las fuentes contemporáneas existentes no ofrecen una cifra concreta, pero es evidente que fue una de las más poderosas fuerzas armadas de su clase, entre centenares de naves y miles de guerreros involucrados, capturaron al rey Ela vivo. Los hermanos decidieron que el águila de sangre sería un castigo adecuado. Cortaron y abrieron la espina dorsal del rey, rompieron sus costillas y sacaron sus pulmones cuando la ceremonia brutal del águila de sangre lo requirió y vieron al rey morir. Después de que su padre murió, los hijos de Ragnar dividieron el reino que dio lugar a que Bjorn se convirtiera en el gobernante de Uppsala y Suecia. Curiosamente, Bjorn es el único de los hijos de Ragnar que no participó en esta gran invasión con el gran ejército Hiten. Se dice que permaneció gobernando en Suecia cuando su padre Ragnar murió. Bjorn tuvo 2 hijos. Refil y Erik, que se convirtió en el siguiente rey de Suecia. Tras su muerte, Bjorn Ragnarsson fue enterrado en una carreta llamada Bjornshogen que se encuentra en la isla de Munso, en el lago Malaren, en Suecia. Discordancias con la serie televisiva. En la serie se muestra a Bjorn como hijo de Lagertha, pero no es así, su madre era Aslaug. Además, Bjorn no era su hijo mayor. Era Ivar y Bjorn era el segundo. Cabe señalar que no hay nada en los escritos que sugieren a Rollo acompañando a Bjorn durante algunas incursiones.
De hecho, es muy poco probable teniendo en cuenta que Bjorn se supone que murió en la década del 860, coincidiendo esta con el nacimiento de Rollo. Tampoco Rollo era hermano de Ragnar ni tío de Bjorn. Floki probablemente no estaba allí cuando Bjorn zarpó al mar Mediterráneo. Se supone que el año de nacimiento de Floki es de 830 y Bjorn sería un hombre de 53 años al considerar que el año de nacimiento de Bjorn es 777. El truco que Bjorn utilizó fue atribuido a Astein en algunos relatos históricos y se demostró como si Ragnar Lothbrok usara este truco para entrar en París en la serie de televisión. El director consideró meter a tantos personajes reales en una misma época para dar vida a una fantástica serie. Hasta aquí la vida de Bjorn Brazo de Hierro o Ironside. De la que fue su mujer o mujeres no he encontrado nada. Si alguien sabe algo que lo ponga en los comentarios, se lo agradecería. Otras sagas dicen que tuvo por lo menos 4 hijos. Como era de esperar, era un gran guerrero y conquistador que se adentró en el mar Mediterráneo a explorarlo, por decirlo de algún modo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like y suscribiros. Nos vemos en la siguiente historia. Un saludo a todos.